Hola, bueno, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Hoy tenemos un tema súper interesante que yo sé que les va a gustar a muchas las personas que nos observan aquí por esta vía. Tengo una invitada súper especial, Andrea Caraballo. Ella es psicólogo, especialista en psico-oncología y nos ha acompañado aquí durante las labores en la unidad, en Ivego, y nos ha acompañado también con nuestros pacientes que se someten usualmente a la histerectomía, que es el procedimiento que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, bienvenida, Andrea. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias. Uno de los principales procedimientos quirúrgicos que realizamos es la histerectomía, aunque siempre es preciso recordar que no es la principal opción terapéutica para las diferentes entidades. Por ejemplo, cuando hablamos de fibromas o hablamos de pólipos, no es que la histerectomía es la principal opción terapéutica, pero es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y otros países desarrollados. Entonces, pero muchas veces el paciente puede sentir como cierto temor a la histerectomía. También hay ciertos mitos alrededor de este tipo de procedimientos y el apoyo psicológico puede ser clave, puede ser sumamente importante para la preparación y para la recuperación, ¿no?, de estos pacientes. Entonces, a mí me gustaría, bueno, escuchar la opinión de mano del especialista, la licenciada Andrea, para ver qué nos dice. Bueno, siento que la preparación psicológica o psico-oncológica, que también es como mi rama, es fundamental antes de entrar a cirugía. Es que es como yo lo digo, siempre es como antes de entrar a cirugía o justo cuando tienen un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, sea que le tiene que hacer una histerectomía o sea un cáncer, ya en ese mismo momento es necesario la ayuda psicológica porque va a ayudarte a enfrentar todas aquellas emociones y a manejar mejor esa gestión emocional para prepararte para lo que viene, porque ciertamente no vamos a mentir, es un momento de miedo, de incertidumbres y de cambios para tu vida, para las personas que tengas a tu alrededor. Entonces es fundamental la ayuda emocional y bueno, en este caso justo antes de una cirugía por histerectomía, muchísimos más como en otros casos. Siempre a nosotros nos toca hacer un poco de psicólogo cuando tenemos que hablar sobre este tipo de procedimiento porque hay tabúes, hay mitos acerca del procedimiento y la mujer puede de repente pensar que es que ya no va a ser femenina o ya no va a ser mujer porque se reseque su útero, y es importante explicar que tanto su actividad sexual puede continuar sin diferencia y que yo pienso que siempre es muy importante la opinión del cirujano, decirle cómo va a ser el procedimiento, qué puede sentir en los primeros días de postoperatorio, cómo debe ser la recuperación y también explicarle, no está de más explicarle qué es lo que se va a hacer, qué órganos se quedan, qué va a pasar con ese espacio donde estaba el útero antes, porque también otro de las dudas es si va a quedar un hueco o un espacio, su cavidad abdominal o pélvica, y eso no es así. Eso inmediatamente que se reseca el útero, ese espacio es ocupado por las vísceras como el intestino y otras vísceras que forman parte también de la cavidad abdominal, pero uno a veces tiene que también como que tomarse el tiempo y explicarle en qué va a consistir el procedimiento. Cuando buscamos información sobre apoyo psicológico, vemos que la parte de explicar el procedimiento es muy importante, pero también hay otras intervenciones psicoterapeutas que se pueden realizar. ¿Cómo podría ser el apoyo psicológico en estos pacientes que van a pasar por histerectomía o por cualquier otro procedimiento quirúrgico? Bueno, fíjate que este video es tan importante para el paciente como para otros médicos, o sea, porque no necesariamente tienes que estar en el área de la ginecología oncológica, sino que siento que todos deben de tener en cuenta que el paciente necesita un apoyo psicológico. Y como yo le recomiendo a los doctores con los que yo trabajo, ese récipe como mandan para, ¿sabes? Como para comprar medicinas, que lo manden para asistir a una consulta psicológica, porque allí vamos a trabajar aquellas bases emocionales como para que tú estés fuerte, entre comillas, para ir a la cirugía, ¿no? Entonces, nosotros generalmente, ¿qué es lo primero que hacemos? Evalúo cómo está esa paciente emocionalmente, qué tipos de miedo tiene, y también le hablo que esa emoción que está sintiendo o ese miedo es completamente normal. Eso es lo primero que uno hace en la consulta. O sea, el miedo de que te vaya a quedar un hueco es completamente normal, y allí toma parte el médico, que también se lo recomiendo a mis pacientes, de escribir todas aquellas interrogantes que tú tengas, porque cuando tú vayas a la operación no vas a poder preguntarle al doctor en ese mismo momento cómo sentarte a hablar con él. ¿Me va a quedar un hueco? El doctor responde, bueno, no, mira, ¿cómo va a ser mi actividad sexual? Porque que anoten todas sus dudas antes de ir a la consulta. Las dudas antes de ir a la consulta. ¿Por qué? Porque allí es donde él, que es el especialista, el que te va a operar, va
a resolver todas esas interrogantes que tú tienes y va a hacer que tú sientas alivio y va a hacer que tú sientas menos incertidumbre y menos miedo. Lo que siempre también les aclaro es que es completamente normal que tengas miedo, eso no se va a ir. Lo único es que nosotros trabajamos en la consulta es cómo manejas ese miedo, cómo gestionas ese miedo y cómo gestionas esa incertidumbre, porque todos somos seres humanos y todos pasamos por allí, no solo por una cirugía, por cualquier cosa. Vamos a empezar el colegio, la universidad, cosas sencillas que nos producen miedo. Entonces es como lo básico para comenzar la consulta, que el médico tenga conocimiento de tus preguntas, que te las responda y que al final nosotros somos emociones andando, que es normal que nosotros tengamos todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza, que aquí estoy yo o cualquier otro psicólogo y está el doctor para responder esas preguntas. Entonces es como que sí, como lo más básico, tratar de que ellas se identifiquen con esa emoción y que vivan la emoción. O sea, si tienen ganas de llorar, que lloren. Si tienen ganas de gritar, que griten. Si sienten miedo, que es lo normal. Si sienten miedo, que es lo normal, exacto. Ante cualquier duda también y miedo, siempre que estén a la mano de su psicoterapeuta y de su doctor. Por la experiencia que uno vive cuando uno va a indicar este tipo de procedimientos, uno puede ver la diferencia entre el paciente que dice, ok doctor, vamos a hacerlo y eso va a salir bien, y eso no solo enfocarse en que las cosas van a salir bien, eso hará que la cirugía sea todo un éxito, pero son como pequeños fragmentos o segmentos que van sumando a la recuperación. Exacto. Y uno ve como hay pacientes que uno dice, wow, lo admiro porque son muy fuertes y van hacia adelante, y hay otras personas que de repente se lo pueden tomar y es un poco más difícil la recuperación. Sí. Entonces es muy importante el apoyo psicológico, hablar con el paciente y explicarle muy bien el procedimiento. Si hay alguien que nos está escuchando aquí que pasó por este tipo de cirugía, me gustaría que nos comentara cómo fue su experiencia y si hubiese sido de ayuda esta terapia psicológica que estamos hablando. De igual forma, los invito también, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Cuando uno habla de terapia psicológica en estos pacientes que van a pasar por este tipo de procedimiento, uno ve que hay terapias psicoterapéuticas basadas en emociones, y yo creo que una fue la que hablamos anteriormente, de cómo tratar el miedo, cómo resolver las dudas que están antes de ir a una consulta. Pero ¿qué otro beneficio podríamos encontrar en una terapia psicológica? Mira, por ejemplo, basada en las emociones, como estabas comentando, siempre trato de que, como estaba diciendo anteriormente, de que el paciente viva esa emoción. O sea, tendemos como seres humanos a evadir la tristeza, a evadir la rabia, a evadir el miedo, a evadir la incertidumbre. A veces somos personas que vamos por la calle y es una persona que está súper molesta y lo único que está diciendo y dando es rabia a las demás personas, y puede ser que allí muy profundo esté una tristeza, un miedo, una incertidumbre mal manejada. Entonces, siempre mi mayor prioridad en el paciente es que viva esas emociones. O sea, si tienes miedo, está bien, tienes miedo. ¿Qué pasa? Validarlas. O sea, muchas personas dicen, ay no, pero es que eso no es nada, si a mí me lo hicieron. Eso es algo típico cuando tú te vas a hacer una cirugía. Vamos a hablar de algo no banal, sino estético. Uno se va a hacer los senos. Entonces agarra y dice, no, yo me hice los senos, eso es papaya. Y resulta que para la otra persona es importante, o sea, va a cambiar tu aspecto físico o te da miedo meterte en una cirugía. Y es algo que relativamente tú decides, no es como una histerectomía que es ya, o sea, es una elección, o sea, es algo médico, puede ser una urgencia o es necesario que se haga. Entonces, validar la emoción, como que no, eso no es nada, no te preocupes, no. Sí es importante, sí es algo, sí es normal que tengas miedo. Entonces allí es donde está el acompañamiento. Y tengo muchos pacientes que me dicen, ¿es que es normal que tenga miedo? Sí, claro, es normal. Y tú los ves como sentaditos en la silla, así que... O sea, como que... Qué bueno que me dijiste que sí era normal que tenga miedo, porque siento que si tengo miedo, entonces soy extraterrestre. Debería estar como María, como Josefa, como fulana, que están todas relajantes y campantes. Sí. Es que yo creo que hay que hacer como un equilibrio. La histerectomía en situaciones normales y situaciones regulares nos ha pasado a nosotros, pacientes que llegan una semana o 15 días de la cirugía, en un escenario prácticamente normal, el paciente llega sintiéndose bien, pero aquí de repente vemos detalles de algún punto que quedó, que había que quitarlo, o algún síntoma que hay que tratar. Y todas esas cosas, por eso es lo importante del control postoperatorio de los pacientes. Muchas veces nos toca revisar ya mediante ecografía que todo esté cicatrizando bien, que no haya presencia de líquido dentro de la herida, porque todo eso nos va a ayudar a una mejor evolución o a una evolución adecuada del paciente. Entonces es muy importante ese control
indudablemente antes de la cirugía y luego en el postoperatorio. Esa comunicación estrecha, como muy bien lo dice Andrea, identificar las emociones, cualquier síntoma o signo que identifiques, comunícalo a tu médico y es que siempre es como estábamos hablando, la escritura también te da, primero te da como claridad para lo que tú quieres, o sea, la pregunta que tú quieres hacer. Y dirigirte al médico, que él siempre va a estar con los brazos abiertos para responderte cualquier tipo de interrogante. Y porque digo al principio que esta charla le sirve también a los doctores, porque es un alivio de tiempo y también de gestión emocional de ustedes, porque ustedes también se agotan y sufren de burnout y todo esto, que se trabaje de la mano, porque de repente esa consulta médica, que siendo humanos, como todos los médicos venezolanos que son muy, muy carismáticos, muy cariñosos, hay cosas que no van a poder responderle al paciente, que es una parte emocional importante que ustedes están resolviendo la parte médica y pueden darle una mano y mira, yo estoy aquí. Nuestros límites, exacto. Entonces, pero llega un momento que tú dices, no, o sea, está desbordado el paciente en consulta, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, mejor ve al psicólogo que él te va a ayudar con la parte emocional. O sea, yo puedo darte mucho cariño, mucho apoyo y contestar todas tus preguntas, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay algo más, o sea, porque somos seres humanos, es completamente normal, sobre todo después de la cirugía, que el doctor, después que aclare todas tus interrogantes, tú digas, bueno, ok, la parte médica estoy bien, ¿por qué sigo sintiendo ansiedad? ¿Por qué sigo sintiendo miedo? Sí. Indudablemente, en la medida que va avanzando la medicina, nos damos cuenta de que las múltiples disciplinas que hay para la correcta evaluación de cada una de las patologías, y sin duda alguna la psicología, que es una subespecialidad, es una herramienta sumamente valiosa que tenemos para la adecuada recuperación de nuestros pacientes. O sea, cuando nosotros hablamos de emociones, pensamientos y conducta, ya está ahí más implícito lo de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Depende, es como un ciclo. Depende del pensamiento que yo tenga, viene la emoción y después de la emoción viene la conducta. Entonces, si nosotros cambiamos ese tipo de pensamientos que nosotros tenemos, que llamamos pensamientos catastróficos, como que me voy a morir, cuando está todo bajo control, ¿ok? Hay un pensamiento que te viene y es irracional y es catastrófico, como que me voy a morir. Quizás pacientes que tengan hijos, entonces los voy a dejar huérfanos, entonces hay demasiados pensamientos catastróficos. ¿Qué pasa? Aceptar este pensamiento, como lo que yo estaba hablando de aceptar todas las emociones, para recibirlo, entenderlo, validarlo, para yo después cambiarlo, ¿ok? Esto no es un proceso que es de un momento a otro, como yo le explico a mis pacientes. Todo proceso terapéutico es poco a poco y es despacio y es practicando. Viene este pensamiento, lo cambio por un pensamiento positivo y lo voy ejercitando en mi cabeza, ¿no? Yo mando mucho al paciente a escribir. Escribe, agradece, porque la escritura me da posibilidades a mí de plasmar lo que yo estoy pensando. No es lo mismo como que yo lo pienso y él se me va. Cuando yo lo escribo, es que me voy a morir y yo lo vuelvo a leer y yo digo, en verdad no me voy a morir. En verdad, ¿qué puedo hacer? Bueno, me está dando vida, me va a dar salud, me va a dar tranquilidad. Entonces esto, a medida de que tú lo vas cambiando, también cambia tu conducta. Y a medida que cambia tu conducta y sientes más serenidad, andas con otra disposición, andas con una sonrisa, entonces eso también va a cambiar tu emoción, entonces ven que es como un ciclo. Okay. Entonces es importante también eso, reconocer, validar, aceptar y cambiar. Y a medida de esto, eso va a ser igual a un mejor cambio de conducta. Y un mejor cambio de conducta, bueno, hasta mejor adhesión al tratamiento, venir a los controles, o sea, todo lo que indique después el médico. Y yo creo que también eso puede tener un impacto incluso como consecuencia, impacto positivo en su vida, además del tratamiento. O sea, exacto, te puede servir para otras cosas en tu vida. Claro, lo puedes usar para cualquier aspecto que esté pasando en tu vida, porque es que nosotros somos seres humanos, somos biopsicosociales, nosotros nos desenvolvemos en todo, o sea, todo no queda en una cirugía. Después de la cirugía tienes que llevar igual a los muchachos al colegio, o si no tienes muchacho igualito tienes que ir a hacer mercado, o compartir con tus amigos, o ir a comer, o sea, la vida sigue después de una cirugía. Entonces, ¿cómo recibes tú todas esas herramientas que están basadas, por ejemplo, en mandar al psicooncólogo o al psicólogo por la cirugía? ¿Cómo después con esas herramientas puedes seguir viviendo y utilizarla en cualquier otro aspecto de tu vida? Andrea, si tendríamos que dar 3 consejos o 3 tips para las personas que van a pasar por este tipo de procedimiento, ya lo hablamos, pero vamos a hacer una síntesis de qué no se debe escapar en una paciente que va a ser intervenida de esta cirugía. Bueno, fíjate, creo que nosotros ayudamos mucho también que
se me pasó a decirlo, a manejar el duelo. ¿Qué pasa? Generalmente las personas o el paciente cree que un duelo pues es nada más como la muerte, o sea, una persona se murió y yo estoy viviendo un duelo. Pero en este caso hay muchos tipos de duelo, un divorcio, despidieron de tu trabajo o nada más lo abandonaste. Y en este caso, para muchas mujeres, como estabas diciendo al principio, sientes que pierdes una parte de tu feminidad. Y sobre todo si la paciente está en edad reproductiva, que te tuvo que haber pasado, es un miedo a voy a poder tener bebés, congelo óvulos o no congelo óvulos, o sea, toda esa parte médica como qué va a pasar conmigo, ¿no? Entonces, vivimos dos duelos, vivimos ese duelo que estoy perdiendo quizás una parte de mi cuerpo, estoy perdiendo quizás una parte de mi futura maternidad o de mi feminidad, y está un segundo duelo que es un duelo anticipatorio, porque siempre nos planteamos cosas a futuro que quizás no puedan suceder o que quizás no van a suceder porque nosotros queremos tener todo planeado y muy estructurado y al final no es así. Entonces, primero que todo, manejar esa parte del duelo, de tu feminidad, de la maternidad, de quién eres, de que no dejas de ser mujer. Segundo, aquella conexión contigo, con tus emociones y con tu cuerpo. Y tercero, también esa relación que tengas con los demás, o sea, cómo estás manejando tú tus emociones y cómo te estás relacionando con las demás personas. Sea tu pareja, que en este caso es muy importante con relación a la histerectomía y quizás consecuencias que tenga que ver con maternidad, con la parte sexual y todo esto, y con tu familia, o sea, tus papás, tus allegados, tus amigos. Entonces, cierto que esas tres son como que una base principal para ir como que, o sea, primero tú, que es tu duelo y tus emociones, segundo tú, y tercero como todas esas personas que cubren como que tu ambiente. Yo agregaría algo más, y la idea no es de promocionar algún tipo de cirugía, sino que siempre es importante la adecuada indicación de cada procedimiento quirúrgico que vayamos a realizar, porque todo procedimiento quirúrgico, por muy pequeño que sea, tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Pero cuando nosotros vemos que una histerectomía que está bien indicada en una paciente que está sangrando o que tiene mucho dolor o que está pasando por un prolapso o cualquier otra de las indicaciones que tiene este tipo de procedimiento, y vemos que hacemos la cirugía y ya ceden los dolores, se cesa ya el sangrado genital, ya no siente que la sensación de peso que tenía antes, todo eso mejora la autoestima, siente como que bueno, ya fue una prueba ya superada por la paciente, y eso sin duda alguna tiene un impacto positivo también en la Fíjate psicología. que hay algo que yo le digo a mis pacientes con respecto, o sea, mis pacientes oncológicos son mi mayor cantidad de pacientes, y muchas veces les da miedo ir a quimio o ir a radio, en este caso hablando de la histerectomía, y yo le digo que te van a quitar algo con respecto al cabello o con respecto a la histerectomía para darte algo. Por ejemplo, en el caso de las quimios, que las mujeres sienten que obviamente perder el cabello para una mujer es impactante, yo le digo, te está quitando el cabello para darte vida. En este caso están quitando una parte de ti para que tú mantengas tu salud. Entonces, cuando nosotros tenemos ese foco en que me está quitando algo para darme algo, enseguida como... Y lo veo en la reacción de ellas cuando hablo, ok, pero se te va a caer el cabello para darte vida y después el cabello va a salir. Entonces, cuando tú ves las cosas, que una cosa puede ser igual a otra, entonces como que cambias como la actitud y tú dices, ok, está bien, entonces me están quitando algo para darme otra cosa. Qué interesante como podemos ver con diferentes puntos de vista, y de verdad que buscar siempre lo positivo, que es acudir a tu médico, acudir con el especialista para que tengas una mejor evolución. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti por la Estamos aquí en el consultorio de nuestro centro, y bueno, quiero recordar dónde te pueden ubicar las redes sociales, Andrea. Mis redes sociales @oncosentir, y me pueden buscar aquí en Ibeco. Aquí voy a estar para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Andrea es la primera de muchas invitadas que vamos a tener aquí sentados aquí con nosotros compartiendo esta serie de entrevistas. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario pueden dejarla aquí, con mucho gusto las estaremos respondiendo. Bueno, para nosotros fue un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Andrea, de nuevo. Un placer. Hasta luego.